Bon dia a totes y tots, buenos días a todas. Muchas gracias por estar aquí en la Universitat de València, en la Facultad de Dret, en el área de Dret Administratiu de la Facultad de Dret de Valencia, con todos nosotros para este congreso que yo presento brevemente porque los protagonistas son quienes nos van a contar cosas, y sobre todo la profesora Marta Draga, que tengo a mi derecha, que es la organizadora. Simplemente comentaros que el congreso se enmarca en una serie de acciones de investigación que tenemos en el área, que coordina la profesora Marta Draga, una ayuda de la Generalitat Valenciana para la organización de la actividad, y un proyecto de investigación del Plan Nacional sobre Planificación Administrativa que coordina la profesora Marta Draga conmigo. Al margen de estas cuestiones burocráticas y de subvenciones, la actividad se enmarca en una trayectoria de investigación del área y en concreto de una serie de profesores del área, liderados por la profesora Marta Draga, que llevan muchos años trabajando sobre cuestiones de planificación administrativa relacionada con la agricultura, con el uso de espacios urbanos y periurbanos para actividades productivas y con la protección de una serie de espacios que tienen un valor singular, como en el caso concreto de la ciudad de Valencia es l'Horta de Valencia, que ya sabéis que es patrimonio de la humanidad, que hay una ley específica de protección y unos instrumentos de protección especiales. Al margen de su singularidad jurídica, por una serie de razones como la existencia del tribunal consuetudinario más antiguo de España y que creo que es el más conocido también, aunque existen otros. Bueno, esta labor de investigación, que se ha traducido en jornadas de diversos tipos y publicaciones que yo recomiendo que miréis, porque hay algunas de ellas que son particularmente interesantes, bueno, lo que pretendíamos, y en concreto pretendía la profesora Marta Draga, era avanzar más en esta línea, y la razón de ser de este congreso es precisamente esta. La idea es tratar de estudiar entre todas cómo estos espacios productivos, que tienen unas particularidades propias que los hacen más difíciles para su gestión, para su preservación y también para la regulación jurídica de los usos, que son estos espacios en los que confluyen usos y confluye una actividad urbana con el que todavía quedan espacios que pueden ser productivos desde el sector primario, que tienen una importancia si cabe mayor, precisamente por la necesidad en estos momentos de preservarlos, por su contribución a la preservación y mitigación del cambio climático, ¿no? Por la propia riqueza etnológica que muchas veces conservan, bueno, pero que tienen unos retos y unas dificultades para su preservación y su coordinación con estos otros usos mayores por la propia presión urbana y la propia presión poblacional que se ejerce sobre ellos. Pues queríamos tratar de entender cómo el derecho regula esta situación, donde por un lado confluyen unos valores que hacen que sea, si cabe, más importante la preservación y protección de estos usos, con la dificultad de su conciliación con los mismos. Habréis visto que la jornada está estructurada en una explicación de la importancia de estos espacios urbanos productivos como sistemas alimentarios. A continuación, la mañana acaba con un análisis de derecho comparado sobre estos modelos de regulación y preservación de la agricultura urbana, cómo funcionan en distintos países. Muchísimas gracias a los compañeros de universidades que habéis venido no solo del Estado español, sino del resto de Europa, por el esfuerzo por estar con nosotros. Y por la tarde hablaremos del enfoque urbanístico, es decir, cómo respecto a estos suelos urbanos productivos hay una serie de normas de derecho urbanístico que se proyectan. Y ya por la mañana del martes, de mañana, hablaremos de determinadas experiencias concretas de éxito particulares y de modelos en los que creemos que se puede aprender a partir de una serie de casos de éxito que entendemos y que pueden ser por ello interesantes. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias por el interés, gracias a la profesora Marta Draga por haberse encargado de la organización de esta jornada, y yo me tengo que ausentar por
porque estoy malito, básicamente. Entonces me lo voy a perder. Pero bueno, me quedaré con las grabaciones, ¿vale? Y que os lo paséis muy bien aprendiendo todos, ¿vale? Gracias. Pues, ¿vale? Muchas gracias. Nada, te dejo lo tuyo. Vale, sí. Vale, lo tienes aquí. Y para Muchas tenerlo gracias. en la presentación lo tienes así, ¿vale? Vale, bueno, gracias. Bueno, pues como ha dicho Andrés, a quien agradecemos pues ese esfuerzo que ha hecho, porque efectivamente ha venido a posta solo por hacer la presentación y dar un poco el apoyo, pero está un poco fastidiadillo con estas gripes de estos tiempos. Pues en la mañana de hoy tenemos una parte, un eje temático de los que conforman este congreso, en que vamos a poner en valor fundamentalmente la función alimentaria, esa función primaria que tienen estos espacios. Para ello, pues en la mañana de hoy, como se ha dicho, pues vamos a contar ahora en esta primera etapa con 3 ponencias. La primera correrá a mi cargo y voy a hacer una breve introducción y señalar los problemas que suscitan estos sistemas alimentarios. La profesora Isabel Hernández San Juan va a hablar de la producción y distribución de estos alimentos, de estos productos de primera necesidad dentro del concepto de sistema alimentario local, y el profesor Bonet va a hablar del uso del agua, que como ya sabemos todos, pues es uno de los recursos fundamentales para que no solo los alimentos, sino la vida en sí misma pues pueda llevarse a cabo. Yo, en primer lugar, quiero explicar la razón del título de esta ponencia, y es que he tomado como nombre el título que encabeza una reciente publicación que ha dirigido la profesora Marta Muñoz junto con Laura Salamero, y que se publica en la revista catalana de Dret Ambiental, donde también participamos la profesora Hernández San Juan y yo misma. Y he querido abusar de la confianza que me ofrecen las compañeras para utilizar el nombre con el único objetivo de poner de manifiesto la necesidad de acotar, de definir ese nuevo concepto que puede ser el de sistema alimentario local. Y solamente, y con una breve referencia para continuar, lo he introducido para señalar 2 elementos fundamentales que me van a servir para articular mi intervención. El primero es que el sistema alimentario local es un concepto todavía de nuevo cuño, conceptualmente está en formación todavía, que tiene por una parte un elemento territorial que trata de poner de manifiesto la importancia del acortamiento de distancias en muchos sentidos, no solo entre el productor y el consumidor, se entiende. Ese elemento territorial requiere un acortamiento no solamente del punto de producción, sino también de toda la cadena de distribución del alimento, de manera que nosotros lo conocemos con expresiones como productos de kilómetro cero, pero ese elemento no es tan importante, no solamente es importante la distancia, porque parece que la expresión kilómetro hace referencia a una distancia física, sino también a la limitación en la cadena alimentaria, en la intervención de los distintos sujetos dentro de la cadena alimentaria. Y tiene un segundo elemento importante, y el más importante para mi exposición, que es que el sistema alimentario local requiere de un elemento de gobernanza que pasa por la participación ciudadana. No podemos hablar del concepto de sistema alimentario local si no atendemos a un modelo de gobernanza que se conforma fundamentalmente por el grado de participación de los intervinientes. Bien, pues esos 2 elementos me sirven para explicar 2 modelos de sistema alimentario local que tenemos aquí muy cerquita. Seguramente que para los que sois de aquí pues identificáis rápidamente esos espacios. Son la Huerta de Valencia y la Marjal de la Albufera. Son 2 espacios que están pues a 8, 10, 12, 20 kilómetros, están en la zona periurbana de la ciudad. Y yo me voy a detener solamente en el de la Marjal, porque el de la Huerta, pese a que os he querido poner aquí algunas
fotos por lo bonito que tiene, ¿no? de verlas. Sobre esta cuestión se hablará con más detenimiento esta tarde en la parte urbanística. Yo he estudiado más esa parte y por tanto ahora, por motivos también de agenda de la mañana, pues no me voy a detener. No obstante, quiero poner de manifiesto pues que es un espacio, algunos de vosotros, los de dentro ya lo conocéis, pero los que habéis venido hoy quizá habréis visto al llegar, no sé, a alguna parte, incluso aquí, antes de entrar a las aulas, hay un espacio pequeñito. Yo en las clases le pongo, por ejemplo, digo, ahí está la huerta del tío Paco. El tío Paco es un señor mayor, yo llamo al tío Paco, se llamará al hombre como sea, pero con toda la familiaridad. Fijaos que ahí en ese espacio tan pequeñito, que el señor a las 8 está allí ya, pom, pom, cuidando su huerta, con un cariño que más parece un tapiz de seda que un huerto. Y aquí el problema que yo esta tarde pues intentaré poner de manifiesto es esa nueva regulación de unos espacios que la ley de la huerta llama enclaves, y cómo, a juicio del legislador valenciano, para mantener esos espacios y permitir un grado de urbanización satisfactorio, de manera que la urbanización no se coma la huerta, pero que la huerta pues tampoco impida el desarrollo urbanístico, porque ya sabéis que esa tensión, esa polaridad entre crecimiento urbanístico y sector primario pues está ahí. Bueno, pues como esa regulación valenciana, que se pensó en un primer momento de una forma, pues bueno, parece que ahora el nuevo gobierno valenciano, sabéis, de signo político distinto, pues parece que quiere darle una vuelta de tuerca y pues explorar nuevos caminos, porque el modelo inicial pues no ha dado los resultados esperados. Yo por eso os digo que sobre la huerta, que podríamos estar aquí pues en fin, un par de meses hablando, lo voy a dejar para después, y me voy a detener en la marjal de la Albufera, en un espacio que existe aquí. Este es el mar Mediterráneo, esto es la Albufera, sabéis que es un lago, para los que sois de fuera, es un lago de agua dulce que se crea pues cerca del mar Mediterráneo, en la ciudad de Valencia, y que está rodeado por distintos términos municipales. El mayor de ellos es Valencia, pero hay otros como Catarroja, Silla y otros municipios, el Perelló, pegados a la ciudad, en los que se produce, por ese componente de zona húmeda, se produce una marjal, una zona húmeda que produce un alimento, el arroz, que como bien sabéis pues es uno de los alimentos básicos, primarios de nuestra cultura alimenticia. He puesto aquí para que veáis la importancia de la producción. Los datos son del año 2022, porque la fuente no ha publicado todavía más datos. Si os fijáis aquí, yo lo veo porque está tan pequeño que no lo veo, pero bueno, os lo indico. La segunda comunidad autónoma en producción de arroz es la Comunidad Valenciana, la primera es Andalucía. Se ha de decir que los arrozales andaluces traen su origen, esa transformación de los arrozales a consecuencia de los agricultores valencianos que se trasladan allí, porque son también tierras igual de fértiles o más que las de aquí, y por tanto es un producto con mucho rendimiento, y por tanto pues Andalucía, que tiene obviamente mayor extensión que la comunidad que Valencia, pues es el primer productor, pero la Comunidad Valenciana es la segunda productora. Y concretamente tiene varios espacios la Comunidad Valenciana, pero el que yo quiero destacar es el de la marjal de la Albufera, que tiene unas 14.500 hectáreas dedicadas a este producto, y que la previsión de este año de cosechar el arroz está en 110 millones de kilos, con lo cual estamos hablando de un sector económico importante para la economía de la zona, de un sector alimenticio primario fundamental, no solo por los valores que tiene en nuestra cultura y en nuestro patrimonio cultural, sino también por el valor que tiene el arroz como alimento básico. No hace falta más que ver en la época del COVID, cuando había alimentos que costaban de llegar, pues como nosotros aquí pues no teníamos ningún problema, porque la zona productora del arroz está a la puerta de casa, y por tanto pues tenemos ahí los silos llenos de productos. Os he puesto aquí una breve referencia para los que no conozcáis pues cuál es el proceso. Pues bueno, estos campos están en seco, aquí pues se roturan, se trabajan. Después llega otro momento en el que se hace una cosa que se llama el fangueado, que es la mezcla, se dota de un poco de agua, se fanguea, se mezcla con
con los restos de la paja, con el agua, con la tierra, para oxigenar y para facilitar la plantación posterior. Aquí os he puesto esta foto en la que si os, quiero destacar ese valor ornitológico, esa fauna tan importante que alrededor de la producción se producen otros valores también ambientales, pero bueno, la ornitología es uno de los valores más destacados. Llegado un momento, estos campos se inundan, la importancia de los sistemas de riego, de los que después el profesor Bonet nos hablará, y que, aunque ha dicho el profesor Boix que efectivamente el Tribunal de las Aguas es el más antiguo, por así decir, yo diría que más que el más antiguo es el más conocido, hemos de poner en valor que hay otros, uno que preside precisamente el profesor Bonet, como es el Tribunal del Roller de Gracia, el Tribunal del Comuner del Roller de Gracia de l'Horta Valdalla, que ya solo el nombre es tremendo, pero bueno, que es un tribunal recientemente recuperado gracias a la tarea del profesor Bonet, y que también trata de regular el uso de este agua. Sin agua, obviamente, pues no hay nada. Bueno, pues cuando el agua llega, se anegan, se inundan los campos, y una vez inundados se procede a la plantación de todas las semillas y a los plantoncillos. Os he puesto aquí cómo se hacía antes. Fijaos, todavía pues con mulas. Hoy en día eso ya no ocurre. Esa plantación, fermenta y genera pues las espigas, que una vez han madurado, el mes de septiembre, una cosa así, depende de los años, finales de agosto a veces, pero normalmente septiembre avanzado, pues se siega. Os he puesto aquí una foto tradicional de cómo se segaba antes. Los labradores se ponían en fila, si os fijáis, pues ahí hay todas unas técnicas de cómo llevar a cabo esa tarea. Esto ocurre, y por lo que veremos seguidamente y por lo que yo quiero explicar, como os digo, la siega se produce en el mes de septiembre, durante todo el mes de septiembre, en función de cómo haya madurado la semilla. Y hoy en día, obviamente, ya no van los labradores más allá de las esquinas, buenos espacios en los que las maquinarias no entran. Esto está ya mecanizado. Estas máquinas recogen la semilla, la volcan aquí, si os fijáis, y finalmente el producto pues llega a unos silos, a unos contenedores en los que se acumula el grano, ¿no? Os he puesto aquí otros silos, ya que os he puesto esta foto para que veáis. Aquí en el fondo está el silo. Esta foto la he puesto porque es de mi pueblo, y yo hoy voy a hablar de mi pueblo varias veces para que, bueno, faltaría, ¿no? Lo que toca, de bien nacido es ser agradecido. Y lo que yo quiero aquí destacar es cómo la posibilidad de acumular y de tener reservas de esos productos, de esos alimentos, nos han garantizado hoy en día esta situación tan cómoda que tenemos. Bueno, una vez se ha producido todo ese proceso, que el proceso empieza en marzo-abril, tampoco dura mucho, y acaba en septiembre o así, o sea, son 4 o 5 meses. Es verdad que hay que cuidar los campos, pero luego hay 5 o 6 meses en los que no hay que dedicar, el agricultor, por decir, no tiene que dedicar demasiado al campo, son 5 o 6 meses a full, ¿no? A tope. Bueno, pues transcurrido esto, y después de haber recogido la semilla, el arroz produce, los restos del arroz produce lo que venimos a denominar la paja, las cáscaras y toda la parte de la espiga, que no es el grano y que por tanto no se aprovecha para la alimentación, se queda en el campo. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que produce, pues esto, la paja del arroz. ¿Y qué pasa? Pues produce muchas externalidades negativas, produce contaminación de las aguas. Como he dicho al principio, esta siega, estos espacios están pegados a humedales que en el caso de la Albufera hay que recordar que forma parte de la red Natura 2000, que tiene el reconocimiento de zona cepa por su valor de la avifauna, y que tiene el reconocimiento de LIC y otros tantos más, Por tanto, fijaos la importancia que tiene, aparte de un valor ambiental para el espacio que le circunda y para el desarrollo económico de otras actividades, pues inconmensurables. Por tanto, contaminar esas aguas pues supone pues acabar con todo el entorno. Produce enfermedades, malas hierbas, contamina el suelo, acaba con la biodiversidad, en fin.
Es claro pues que ese producto que queda en el campo y que el agricultor, después de haber hecho todo ese proceso, ha dejado allí en los campos, pues hay que eliminarlo, hay que sacarlo de los campos para evitar que produzca todos esos efectos nocivos. Hay varias alternativas. ¿Cómo vamos a eliminar esa paja, ¿no? Bueno, pues una de las alternativas, la primera y más lógica podríamos decir, es pues bueno, vamos a valorizar, vamos a sacar rendimiento de este residuo. No deja de ser un residuo, es un residuo orgánico, pero vamos a sacar rendimiento y por tanto vamos a transformar el residuo. Bueno, en esa valorización está la Unión Europea. Como luego diré con más detalle, la Unión Europea ofrece ayudas a través de la PAC, de la Política Agraria Agrícola Común, ofrece ayudas a estos agricultores y obviamente la recepción de estas ayudas depende de un tratamiento sostenible de los productos y de los residuos que generan. Por tanto, el primer mandato, por así decir, del ordenamiento jurídico es que estos residuos se traten y sean valorizados. Y como os pongo aquí, pues hay proyectos europeos de valorización, uno que se llama SORRISE, que curiosamente no encabeza la Comunidad Valenciana, sino que encabeza Andalucía, pero donde también participa, bueno, encabezaba, es un proyecto de los años 2012, 13, 14, que, bueno, dio un resultado relativamente escaso. Pero más tarde, ya a partir de 2014 o así, empezaron a surgir proyectos para la valorización de la paja de carácter público-privado, donde las administraciones impulsaban y colaboraban, conveniaban con algunos entes privados, con empresas privadas, para poder valorizar la paja a través de, pues eso, de hacer usos que sirvieran para cubiertas agrarias, usos que sirvieran para abonar determinados espacios, en fin, tampoco dio resultado, ¿eh? Ahora luego lo comentaré. Os he puesto aquí pues eso, las referencias. Aquí participaba, fijaos, aparte de la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, que pertenece a la Diputación de Valencia, y otras asociaciones, pues bueno, poco. El ayuntamiento también de Catarroja, de Valencia también, intentaron fomentar a través de ofrecer a los agricultores la recogida de la paja al coste de 1 euro la bala de paja, que es un coste, pues bueno, hoy diríamos 1 euro la bala, pero bueno, la bala es cada una de estas balas, ¿eh? Y desde luego también se trataba de poner en valor este tipo de paja, y para lo cual se creó un sello de calidad que, bueno, garantiza. Bueno, la valorización, por así decir, ha dado muy poco o escaso resultado, aunque es, como os digo, la primera prioridad de la Unión Europea y también de los gobiernos autonómicos. El fangueo, como os he dicho, no tiene tampoco capacidad para poder acabar con toda la paja que se genera, porque aproximadamente por cada tonelada de arroz se generan 8 toneladas de paja. Por tanto, el fangueo, que es utilizar la paja, removerla allí, que se quede en el campo y que aquello sirva de abono y se integre, pues claro, es que hay mucha paja para tan poco campo. Por tanto, estamos ya en la tesitura de ¿y cómo eliminamos esto? Pues nada, pues la quema. ¿Qué se hace? Quemar, ¿no? Prender fuego a la paja. Y es aquí un poco el punto al que yo quería llegar, para poner de manifiesto las dificultades regulatorias y también, como os he dicho al principio, las dificultades que generan la participación del sector más implicado, de los agricultores, que era uno de los elementos, si recordáis, con los que he comenzado mi intervención al referirme a que el sistema alimentario local requería del elemento de participación ciudadana y de los sectores implicados dentro de los modelos de gobernanza. Bueno, la quema de la paja, como ya os decía, es una solución para acabar, pero para acabar con el residuo en sí mismo, pero obviamente genera una contaminación en el aire tremenda. Dióxido de carbono, metano, monóxido, en fin, compuestos volátiles, hidrocarburos. Os he puesto ahí todos los símbolos químicos, pero ya podéis imaginar pues que el grado de contaminación en el aire, en el agua también, porque las partículas luego caen, y en el suelo, pues es, y en definitiva en la salud de las personas, pues es tremenda, ¿no? Aquí os he puesto pues cómo funciona
Los propios agricultores prenden fuegos, fijáis aquí, a las balas, y esto pues funciona así, vamos, es el modelo piromano de toda la vida, ir prendiendo la paja cuando está seca, pues oye, va prendiendo, y esto es pues eso, tremendo, ¿no? Las últimas noticias os he sacado de estos últimos días. En la calidad del aire, pues el humo de la quema de la paja del arroz oscurece la ribera. Pues si os fijáis, en determinados espacios, en determinados momentos, esta es noticia de este año, por lo que ahora luego voy a decir, si os dais cuenta, pues parece que ha venido una superdana o algo más, porque efectivamente aquí no se puede respirar, no se puede ver, no se puede vivir, ¿no? Tal es el punto que en estas zonas que hay algunos colegios, sobre todo en el Saler, hay un par de colegios, los días 10 y 11 de octubre se produjo un nivel de quema tan bárbaro que tuvieron que evacuar a los alumnos, porque alumnos de primaria y secundaria de esos colegios, porque efectivamente pues aquello no se podía soportar. Obviamente produce contaminación en los suelos, produce aguas negras y produce también incendios en áreas, fijaos aquí, en áreas, no solamente en áreas que tienen, como he dicho, ese valor ambiental tan importante, es el caso de la Albufera, acabo de decir la tipología de espacio natural de que se trata, sino también, como he mencionado al principio, estos espacios están en la zona periurbana, esto está aquí pegadito, de manera que las personas, la zona residencial donde las personas vivimos, está tan unido a esos espacios que, bueno, ya no es solo que no podamos respirar, que uno podría pensar, nos cerramos en casa, es que se puede prender fuego, y de hecho pues han ocurrido, esto también son imágenes de un vídeo que he sacado reciente de este año también, ¿no? Bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Porque es inevitable si queremos mantener ese sistema alimentario, y lo queremos mantener y nos da muchas alegrías y es muy necesario, pues obviamente hay que tratar el residuo, y si hemos visto que ni el fangueo ni la valorización tal, pues habrá que ver cómo atajamos la quema. El modelo tradicional de quema de toda la vida, pues del siglo pasado, pues obviamente es el que hemos visto en la foto. Los labradores, pues cuando llega el momento y consideran, de acuerdo con las buenas prácticas que conocen ellos mejor que a nadie, pues prenden, y por tanto, bueno, pues en una época en la que había una menor densidad residencial, un mayor alejamiento de estos espacios y menos posibilidades tecnológicas, pues obviamente esto producía relativos inconvenientes, pero obviamente en la actualidad pues no estamos en la misma situación, y por tanto pues las medidas han de ser otras y han de ser más incisivas. La Unión Europea, ante esta situación, ha tomado cartas, como os decía. ¿Por qué? Porque parte de las ayudas que daba de la PAC están vinculadas, están condicionadas a que los productores que reciben esas ayudas utilicen en primer lugar técnicas sostenibles. No indica cuando se acuerdan los programas de la PAC, ni tampoco cuando se aceptan como beneficiarios, no indican explícitamente cuáles son esas técnicas, pero obviamente no es una buena solución la quema libre con todos los inconvenientes que hemos dicho. Por tanto, la Unión Europea no solamente ha atendido quejas y peticiones, sino que también ha llegado a la Oficina Europea Antifraude, porque lo que se ponía de manifiesto ahí era que los agricultores reciben esas ayudas económicas, ahora están en un sistema de pago único, pero en la condición para recibir esas ayudas económicas es someterse a las buenas prácticas y a las prácticas sostenibles. Y es evidente, público y notorio, que eso no se hace así. Por tanto, llegó un momento en que se llevaron a cabo algunas investigaciones por la Oficina Europea Antifraude, también por la Fiscalía de Valencia, pero bueno, lo bien cierto es que al final de todas estas intentonas por las distintas vías, el problema está ahí, no se ha solucionado, no se ha dado una regulación adecuada a la subvención que ofrece la Unión Europea, y ha quedado en manos de la Comunidad Valenciana, en el caso que estamos contando aquí, la regulación. ¿Qué modelos ha utilizado la Comunidad Valenciana para dar una respuesta más o menos adecuada a este problema? Bueno, pues
En los primeros años del gobierno del Botani, que van de los años 2015 al 2022, un gobierno, le llamo gobierno del Botani porque es así como se acuñó ese gobierno, un gobierno formado por el Partido Socialista y Compromís, que es un partido pues nacionalista, diríamos. Estos son partidos de izquierda muy vinculados también a las asociaciones ecologistas, la Acció Agro y otras, en los que obviamente el sentido y la importancia de los valores de la sostenibilidad pues estaban en primer lugar. Y por tanto se decidió en esos primeros gobiernos prohibir la quema de la paja. Exigir a los agricultores que llevaran a cabo medidas de valorización o de lo que sea, tampoco les decían mucho, que de desaparición de la paja, pero nunca era una solución la quema de la paja. Obviamente la contestación práctica por parte de los agricultores, pues ya podéis imaginar cuál fue, pues a que se quede la paja ahí, ¿no? Y estuvimos pues 2-3 años con unos niveles de aguas muertas tremendos, con una contaminación tremenda y con una situación pues de punto muerto, ¿no? Ni los gobiernos tomaban opciones ni tampoco los agricultores reducían. Esta situación pues intentó atajarse, como os comentaba antes, con algunas acciones de fomento y de la valorización, bonificando pues a ver los agricultores que pudieran asumir una parte de ese coste, el resto lo asumiría la Generalitat Valenciana a través de ayudas, de la acción de fomento, en definitiva. Tampoco dio resultados muy buenos. Y un último estadio de esta evolución es que se decidió calendarizar y sectorizar la quema de la paja. Los últimos 2 años del gobierno del Botani, 2020-21, se decidió establecer unos sectores, unas partes en las que se podía quemar y otras no, que esto estaba en función de si podían entrar, porque estos espacios tampoco penséis que allí pueden entrar pues todo tipo de camiones o de vías de transporte, pues son espacios con unas carreteras pequeñas y en fin, es difícil. Pues bueno, pues allí donde no se pueda valorizar porque no se pueda sacar la paja, pues entonces allí que se pueda quemar siempre de manera ordenada, de manera calendarizada, de manera que unos años se pudiera quemar media parte, los otros años la otra media, y obviamente con sujeción a la climatología. Hay días en los que por el viento, por el aire, por lo que sea, no se puede quemar y otros sí. Bueno, paralelamente a esta situación, la Generalitat empezó a desarrollar también una aplicación informática que se llama Kepar, una aplicación que hoy en día, luego lo diré, está muy avanzada y es una aplicación en la que uno se registra y puede ver al minuto cuál es el viento, la humedad, todas las situaciones y por tanto pues eso da mucha seguridad. Obviamente en este momento de la regulación, si os fijáis, Abasaja, que es la agrupación, la asociación que aglutina a los agricultores, no estaba muy contenta. Las restricciones a la quema de la paja y la gota fría causan daño ecológico. Los agricultores han estado siempre en contra de esas medidas. El ayuntamiento estaba también en una situación delicada de Valencia, pide que le pregunte antes de multar por la paja del arroz. Bueno, ahí había también cierto descontento del sector. Pero los resultados no eran malos, en el sentido de que como mucho había picos en un mismo día de quemas de unas 50 quemas, por así decir. Había escasa valorización, pero bueno, ahí se había impulsado, pero como os he dicho, el descontento del sector agrario era muy llamativo. ¿Qué ha pasado ahora después, a partir de las elecciones de 2023, en las que hay un cambio de gobierno? Ahora, como bien sabéis, la Comunitat Valenciana la gobierna ahora mismo el PP, pero en el momento inicial la gobernaba de manera en coalición el PP y Vox. Por tanto, estamos ante un gobierno con ideologías distintas y con programas o proyectos distintos.
Y os he puesto aquí la noticia de la prensa. Medio Ambiente autoriza las quemas de la paja del arroz en la Albufera. La Generalitat acuerda con las organizaciones agrarias la autorización de la quema de la paja para esta campaña. Si os fijáis, en 3, 4 años, 5 años estamos en dos mundos distintos, de una prohibición total, de una prohibición a medias, a una apertura, que es la situación en la que hoy nos encontramos. Y aquí llego. ¿Qué dice o cuál es la regulación para ese espacio? Porque hay otros ámbitos, ¿eh? Yo me voy a detener solamente en este espacio. Bueno, pues en septiembre, el 27 de septiembre de 2024, si os acordáis, he dicho que el proceso de la siega del arroz comienza ya en septiembre, más o menos avanzado. Pero fijaos si las dificultades, incluso para este gobierno que tenía claras, por así decir, las decisiones que quería tomar, si el nivel, el grado de dificultad de dar una respuesta gubernamental a esta situación es tal que todavía a 27 de septiembre, donde ya hay mucha, la paja ya está en algunos sitios, ya ha generado aguas negras, el 27 de septiembre adopta una decisión en la que acuerda aprobar unas, le llama instrucciones técnicas. Fijaos que tampoco dice si explícitamente, temerosamente creo yo, no quiere decir en el propio título ni en su contenido qué es lo que va a decir, ¿eh? Pues lo que dice que es acuerda unas instrucciones técnicas para la quema de la paja del arroz de estos espacios, el Parque Natural de la Albufera, y unas medidas de seguimiento y análisis. ¿Y cuáles son esas medidas técnicas? Pues fijaos, como no pueden ser de otra manera, porque como os he dicho, la obligación de valorizar o de fanguear viene de la Unión Europea y depende de ello que recibamos o no las ayudas de la PAC, pues obviamente el gobierno valenciano pues no puede decir que va a tomar la decisión última, que es la de quemar. No, va a decir que la primera decisión, la primera medida técnica es la de valorizar, la de fanguear, la de facilitar la circulación del agua. Bueno, pues medidas un poco que quedan todo en papel mojado, pero también incluye la quema de la paja. ¿Cómo incluye la quema de la paja? Y aquí está un poco la dificultad. Pues dice que en el caso de quemas en micro y pequeñas explotaciones, ¿qué son micro pequeñas explotaciones para este caso? Pues dice, son explotaciones que ocupan a menos de 50 personas y con un volumen anual o balance de económico de negocios no superior a 10 millones de euros. Yo aquí he puesto la carita, le he puesto yo, ya me ha costado encontrar el logo este, porque claro, a ver, en un espacio minifundista como es el nuestro, todos los que estáis aquí, ¿conocéis de qué parcelas estamos hablando? ¿Alguien piensa que hay una explotación que genera 10 millones de euros o que contrata a más de 50 personas? Que esto no tiene por dónde. Pero bueno, lo ha querido decir así. Y a partir de ahí establece dos situaciones, que son las que van al grano, ¿no? Las que van al pollo, ¿no?, de la situación. Y es que dice, pues mire, yo quiero dejar libertad para que se pueda quemar, ese es el compromiso que yo he tenido en los programas políticos, la voluntad del gobierno valenciano es dejar libertad, ha pactado con los agricultores esa situación, pero obviamente hay espacios que están muy pegaditos a las zonas protegidas o a las zonas residenciales, y ahí no puedo decir queme usted al trepolillo como le parezca bien, ahí tengo que tomar una mínima precaución. Bueno, pues dice, cuando se encuentre la quema, la parcela en la que se va a llevar a cabo la quema, a menos de 500 metros ya veis lo que es, tiene que estar pegado, de una zona de influencia forestal, habría que ir a la ley forestal para ver cuál es la zona de influencia, pero obviamente 500 metros es un espacio muy reducido. En estos casos, el agricultor tendrá que hacer una declaración responsable. Como ya sabéis, ese es un título de intervención muy laxo que la Directiva de Servicios incluye como regla general. Hay que eliminar trabas, dejar que funcione la libre economía, pero bueno, la declaración responsable no deja de ser una explícita referencia de aquel que va, un explícito reconocimiento y manifestación de aquel que va a llevar a cabo la actividad, de su compromiso de conocer el marco normativo y de asumir las responsabilidades o consecuencias que de ello se derivan. Cuando esta situación se produce pasados los 500 metros, pues allí ya no se pide nada absolutamente. La quema es, por así decir, libre. Libre con algunos peros, porque esto se vincula también
a que se cumplan. Obviamente usted no tiene que hacer una declaración responsable, pero tiene que cumplir unas mínimas condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Pues ahí la regla es que si su municipio tiene un plan local de quema, hay ayuntamientos que han aprobado un plan local de quema, pues en ese caso usted está sometido a lo que diga el plan de quema, excepto en esto de pedir o no declaración responsable. En esto lo que ha dicho el gobierno. Si su municipio no tiene plan local de quema, pues entonces tiene que respetar unas circunstancias. Os he puesto aquí también qué municipios tienen plan de quema y por tanto las circunstancias de cómo hay que quemar. Habrá que ir a ver a ese documento, a ese instrumento de planificación, pues los tiene Valencia, Silla, Sueca, Cullera. Estoy mencionando municipios que están en el Parque Natural de la Albufera, otros municipios están en otros espacios. Pero no los tienen, no tienen, por ejemplo, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Catarroja, que es mi pueblo, ya os lo he dicho, Albal, que son municipios tan o más productores de arroz que esos que tienen plan de quema, pero que no la tienen. Hay una aplicación también en la que se puede consultar el plan de quema. Y aquí, por último, señalo, ¿y cuáles son esas condiciones que aunque usted no lleve a cabo una declaración responsable, usted ha de saber que ha de cumplir y por tanto está sujeto ahí? Bueno, pues en esta resolución la Generalitat Valenciana les ha puesto ahí un catálogo de buenas prácticas que la verdad da risa cuando lo van a leer, porque esto va dirigido al agricultor que tiene que quemar, se ha leído la normativa y tiene que saber hacer todo esto. Y le explica al agricultor esas instrucciones técnicas, le explica algo que el agricultor obviamente conoce desde que era pequeñito y ya iba al campo con su abuelito, para decirle que hay un horario que obviamente por la noche no se puede quemar, que las llamas por la noche no pueden quedar activas, que usted tiene que, en el caso de nivel de preemergencia, pues no puede hacerlo, que no puede quemar otro tipo de residuos, que tiene que esperar a que se lleve a cabo la completa mineralización, es decir, a que las brasas se agoten, que no puede utilizar combustible o productos altamente contaminantes para prender fuego, no puede echar la gasolina, por así decir, y envolar todo allí, que si están sus vecinos del campo todavía segando el arroz porque está allí en cultivo, pues oiga, no le pegue fuego porque le va a matar la semilla. Bueno, bien está, por así decir, bien están todas esas, pero para concluir con esto termino. Pensamos que esta es una regulación que atender a las demandas de un único sector, en este caso el de los agricultores, que obviamente son quienes más conocen y a los que sin duda hay que proteger, es un modelo adecuado para la sostenibilidad de estos espacios. Es la pregunta, ¿no? Una pregunta que, bueno, que como otras tantas no tiene una respuesta unívoca, no es esto sí, esto no, sino que tiene muchos matices. Muchos matices porque la alternativa pasa por, bueno, por así, para que veamos. Hemos dicho que había en el modelo anterior unas 50 quemas al día, y en este modelo, en los últimos datos que tenemos, todavía se están produciendo quemas, estamos todavía en periodo, estamos en 200 quemas diarias, ¿no? Por tanto, está claro que el cambio de modelo produce unas consecuencias sobre el medio ambiente muy incisivas y que algo habrá que repensar, alguna solución intermedia. Y esa solución intermedia, entre otras tantas, formulo yo, pasa por incentivar la valorización y socializar los costes. Obviamente, si el agricultor ha de recoger la paja y asumir el coste que eso supone, repercutiéndolo sobre el arroz, imposible porque el precio no es posible, o repercutiéndolo sobre sus beneficios, imposible porque tampoco es una actividad que genere tantos beneficios, pues obviamente esa no es la solución. Y por tanto, habrá que socializar el coste de la valorización con impuestos, con presupuestos, con proyectos, no sé, no sabría decir, pero obviamente la solución no está tanto en regular o desregular la quema de la paja, sino en encontrar el punto exacto de adecuación en la valorización de ese residuo que es tan contaminante. Y nada, yo aquí os dejo desde el Tanca de la Pipa. Este es el Tanca de mi pueblo, que está aquí. Como veis, unos campos pues preciosos y daros las gracias. Bueno. Pues si os parece, damos sin solución de continuidad la voz
yo me he extendido, creo, un poco. Y si os parece, cuando terminemos todos, pues hacemos las preguntas, dudas, y así vamos. Bueno, pues Isabel Hernández San Juan, ya la hemos presentado, compañera, amiga, pues es profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de Derecho Administrativo, especialista en estas cuestiones. Como he dicho al principio, ha participado también en esta revista, poniendo ahí toda la carne sobre el asador, y nos va a comentar pues las cuestiones relativas a la producción y distribución de alimentos dentro de los sistemas alimentarios. Pues cuando quieras. Bueno, bon dia i moltíssimes gràcies per la realització d'aquest congrés. Me siento un poco doña Leonor hablando las lenguas oficiales, pero no, lamento decir que no hablo valenciano, pero estoy muy contenta de estar aquí. Le agradezco a la profesora Marta Alraga la invitación, así como la organización del congreso, que a mí me parece necesario, no porque me interesen los temas, sino por la cantidad de estudiantes jóvenes que veo que asisten, no sé si motivados también por el interés de los alimentos o no, pero en cualquier caso me alegra saber que en la organización de este tipo de jornadas los estudiantes encuentran algún tipo de interés. Yo no voy a ser tan gráfica, lamento no tener presentación de PowerPoint, pero luego, a medida que avance mi un poco desordenada presentación, sí que haré alguna referencia a una imagen de un periódico del pasado mes de septiembre, un periódico de tirada nacional online, pero que tiene sección en Canarias, en La Palma, sobre... Reyes ha hablado de un aspecto concreto que es el arroz, pero el plátano en Canarias también tiene como alimento o producto estrella de esa comunidad autónoma algunos problemas que ya comentaré luego. Pero una vez situado un poco y dadas las gracias de nuevo a la organización y a los profesores aquí presentes y a alumnos y a todos, quería comenzar diciendo que si hay algún interés, no solamente porque estemos preocupados porque haya desperdicio alimentario, la imagen del plátano que vamos a poner luego, el problema que allí existe en la comunidad autónoma canaria es que se producen cantidades excesivas, digamos, que no son distribuidas y colocadas en el mercado y no logran ser comercializadas y tienen que despilfarrarse. La imagen del periódico o tirarse, ya veremos que luego no es así, no están así de despilfarro absoluto. Pero la imagen llama mucho la atención porque son muchos millones de kilos de plátano que están abandonadas o tiradas en un barranco. Este problema no es nuevo, ya lleva muchísimos años en nuestra comunidad autónoma y seguramente ocurrirá en algunas otras comunidades autónomas con otros alimentos, las ventas o a pérdida, es decir, ya comienzo a situar un poco, como insisto y repito, esta desordenada presentación. Este tema es interesante para el derecho público y para el derecho administrativo, pero no solamente. Es un tema, como ya vosotros estaréis pensando, donde la presencia pública de la administración pública o su intervención sea necesaria, sino que es un clásico tema o disciplina de estudio o campo de actuación frontera donde se mezclan otras disciplinas científicas o actúan a la vez. Derecho civil, el derecho mercantil. Entonces, en un primer momento de acercamiento que pueda producir a esta cuestión, el operador jurídico o estudiante o cualquier investigador o trabajador de este tema siente ansiedad o como mínimo agobio. O sea, hay un problema enorme de fuentes del derecho, no tanto por la prevalencia de unas y otras, sino de cómo se conectan entre sí todas estas fuentes normativas, productos normativos, que comienzan, como ya veremos luego por la tarde, creo con la profesora Claudia Jiménez apellida, y también la profesora Marta Alraga ha mencionado los usos del suelo y una nueva propuesta de directiva que todavía no está aprobada sobre usos del suelo, pero bueno, ella va a explicar mucho mejor que yo no tengo mucha idea de estos temas. La idea es europeización. Hay alguna compañera de derecho administrativo que habla de la europeización del urbanismo, como lo asimilándolo a la romanización, en una voluntad de querer ejemplificar cómo la Unión Europea
organización a la que pertenecemos no tiene una competencia directa ni sobre el urbanismo, efectivamente no lo tiene, ni sobre el suelo, aunque sí tiene algún poder, digamos, o competencia en la ordenación del territorio, como política sectorial, la Unión Europea no puede decir nada, o no podría decir nada, desde los tratados, diciendo si este uso va a ser calificado o clasificado como urbanizable o no. Esto en la teoría. Luego la doctrina se ha encargado de estudiar y comprobar cómo eso no es así. Yo creo que Reyes también ha mencionado todos los espacios de protección de entornos naturales, zonas de especial protección para las aves, los LICs, lugares de interés comunitario. Toda la red Natura es una incidencia directa de la Unión Europea y de sus políticas, en concreto de la protección ambiental, para decir en este suelo o en este territorio está prohibida la urbanización por la especial protección de la naturaleza. Entonces, sin tener competencia, la lleva teniendo. En otros sectores más duros del urbanismo, como puedan ser las juntas de compensación o la contratación pública, etcétera, o incluso en los contenidos del derecho de la propiedad, no tanto la Unión Europea, pero sí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, hay elementos del urbanismo o de la gestión del territorio o de la ordenación del territorio concretizados en ese urbanismo, donde Europa cada vez más está presente de una manera muy fuerte, ¿no? En el caso de la protección del cambio climático, más que de la protección para ser más correctos, las medidas de adaptación y mitigación para la lucha contra el cambio climático no se las inventa España. España puede ir de Adalid con hasta hoy todavía ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfica, Teresa Rivera, como Adalid de esta lucha contra el cambio climático, pero lo cierto es que este es otro llamado o ejemplo de el caos normativo o la profusión de fuentes o la esquizofrenia normativa de hay un reglamento europeo llamado la Ley Europea del Clima del año 2021, creo recordar, que es directamente aplicable, mientras que ya España estaba dictando normativa autonómica antes de la ley estatal o de la acción del gobierno que pensó en querer y la tuvo y la tiene, está vigente la ley estatal de cambio climático. Repito la idea, Europa por un lado, con ese reglamento llamado la Ley Europea del Clima, los reglamentos europeos saben que son de directa aplicación, repito, y con unas medidas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero importantísimas, con la descarbonización, con los objetivos. Y España, por lo que yo conozco, no he estudiado otros Estados miembros, también la doctora Muñoz nos va a hablar del caso de Francia, no del cambio climático, sino también de los ejemplos de allí sobre agricultura en los espacios urbanos, pero caos normativo total. Cataluña, Andalucía, Canarias y yo creo que Baleares son las leyes autonómicas que primeramente dijeron nosotros en nuestras regiones, en nuestros espacios autonómicos vamos a adoptar medidas para luchar contra los efectos del cambio climático, pero algún autor también ha llamado este federalismo ambiental en el cambio climático como describiendo ese poder bastante fuerte de todos los territorios o comunidades autónomas en esa posibilidad de legislar sobre el cambio climático, pues no ha tenido una suerte para nada satisfactoria, una buena suerte. En el caso de Navarra, por ejemplo, con la Ley de Cambio Climático de 2022, la doctrina también se ha ocupado de estudiar y de criticar la ineficacia de esta ley. O sea, es una ley brindis al sol, declaraciones programáticas. A falta de 30 desarrollos reglamentarios, la hace una ley, la de Navarra, de cambio climático, que es completamente ineficaz. Aragón, con su... el título es larguísimo. Decreto Ley del Gobierno de Aragón 1/2023 de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. Acaba de ser declarado inconstitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional pues del mes pasado, de 10 de septiembre de 2024. Le ocurre igual, no por sentencia del Constitucional, sino cambiamos la comunidad autónoma, dejamos Aragón y Navarra y vamos a Canarias, que también legisló sobre el cambio climático antes que nadie, o antes que la ley estatal, digamos. A los 2 años
es modificada por otro gobierno, creo que de signo político contrario, a través de un decreto ley que considera extraordinaria y urgente de necesidad, esto saben los motivos de estas normas llamadas decretos leyes, que por seguridad jurídica había que modificar esa ley de cambio climático que no tenía ni 2 años de recorrido. Es decir, es esquizofrenia normativa. Todas estas legislaciones de cambio climático autonómicas, también la estatal y también el Reglamento Europeo de Cambio Climático, mencionan en sus preceptos en algún momento el concepto al que quiero llegar: seguridad alimentaria, protección de este concepto, si se quiere denominar así, o adopte usted medidas que contribuyan a que haya alimentos sanos, no en abundancia, sino que sean suficientes, es decir, para evitar que nos quedemos sin alimentos, como ocurrió con el COVID. Es decir, antes del COVID, el problema que ya os he dicho antes del plátano, por ejemplo, de la excesiva pica, que se llama así. La pica es cuando cortas la fruta, el plátano allí, y ya está dispuesto para entrar en la cadena y comercializarse. Digo, este exceso de sobreproducción y despilfarros de plátano, cuando se tira hace años, mucho antes del COVID, 2016, 2015, ya había estos problemas. Digamos, Europa, cuando está pensando en las medidas climáticas de esos años 20, 21, 22, las leyes autonómicas y la ley estatal, ahí no había... el objetivo es luchar contra el cambio climático, no es voy a proteger el despilfarro alimentario o alimenticio. Sí que el Reglamento Europeo, como es una norma más macro, sí que habla en algún momento en los considerandos del Reglamento Europeo, o la llamada Ley Europea del Cambio Climático, en algún momento sobre hay que luchar contra el despilfarro de los alimentos, el desperdicio de los alimentos. Esto por un lado, cambio climático. Si vamos a la normativa, como claro, Europa ya está hablando de vamos a hacer algo con el residuo de los alimentos, con el despilfarro, con el desperdicio, pues llevamos más de 3 años o 4, yo no sé cuántos, con un proyecto de ley estatal que no se acaba de aprobar sobre el desperdicio de los alimentos. Pero mientras tanto, como está basada en una legislación básica estatal que es de 2013, que es la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, Cataluña ya ha dictado su propia ley autonómica de desperdicio alimentario. Es decir, la foto rápida y desordenada que estoy diciéndoos aquí o comentándoos es que es complejo la gestión con tanta normativa. En unos sitios ninguna normativa, en otras la más de las normativas, en otras derogación de las normativas, pero sobre todo el objeto al que va destinada, ¿no? La seguridad alimentaria, o sea, nosotros porque investigamos, pero no todo el mundo aquí, yo creo que debe, no tiene el deber de saber o conocer qué es la seguridad alimentaria. Por los términos se podría llegar a pensar, de hecho tiene 2 acepciones, 2 conceptos o 2 significados que no tienen que ver uno con el otro, pero es también histórico en el planeta, ¿no? Ya en nuestro país, las hambrunas, ¿no? O la imposibilidad de muchísimos países en todo el planeta de acceso a los alimentos básicos. Entonces, ese problema de acceso a la comida, a no poder comer, ha llevado a organismos internacionales, otra capa más legislativa, ¿no? Digamos soft law si se quiere, pero que en estas estrategias o resoluciones de Naciones Unidas se deja ver también, hay una manifestación o exteriorización de la preocupación de esa seguridad alimentaria en términos de poder comer. El concepto que España y el derecho continental manejan no es solamente, o no es ese, o para la doctrina de derechos administrativos tradicionalmente no ha sido ese el concepto de seguridad alimentaria. Nuestra materia se ha ocupado de la seguridad alimentaria o del acceso a los alimentos, interviene la administración pública, digamos, en ese sector por cuestiones de calidad, de seguridad del consumidor, de un control de la calidad de los alimentos, repito, pero también de la evaluación de los riesgos y en la manipulación y en toda la cadena alimentaria, producción, distribución y comercialización, esos riesgos para la salud humana puedan surgir, y es ahí donde está presente el derecho administrativo, el derecho público. Entonces, pues vemos que no es, repito,
fácil acercarse al problema del título de mi intervención. Sistemas locales, ciudades, ayuntamientos, territorios municipales, o sea, lo local. Tienen sistemas, pueden tener sistemas de distribución, sistemas alimentarios, puede haber un consumo y una distribución local solamente, no hay una respuesta, yo no la tengo, desde luego. Yo creo que es complejo, es difícil, aunque luego, también habréis estudiado muchas veces, ¿no?, que el poder de la autonomía local o esa enorme, la garantía institucional de la autonomía local le da a las ciudades y a los municipios, desde el punto de vista del derecho administrativo español, pero también Europa se centra sin tener competencias en ese soft law que os he dicho. No tengo competencias sobre el urbanismo, pero sí yo puedo, a través de otras políticas sectoriales como la cohesión económica, la cohesión territorial, tener políticas sectoriales como por ejemplo el transporte, que incidan directamente en la comercialización y distribución de los alimentos en todo el territorio de la Unión. Todo este soft law europeo, los llamados el transporte, volvamos ahora o imaginemos un poco políticas sectoriales de transporte europeo. Los grandes ejes, yo no recuerdo la denominación exacta que era Europa, los ejes transeuropeos del transporte, ¿no? Toda esta voluntad, que el corredor mediterráneo, con toda la importancia, toda la, la importancia, lo fundamental que es, no una red para que circulemos libremente las personas que ya somos ciudadanos de la Unión Europea, que también, ese es el único leitmotiv o finalidad de la Unión Europea, la libre circulación de personas, mercancías. Mercancías son los alimentos, pero también servicios, libertad de establecimiento, prestación de servicios, etc., ¿no? Digo que es aquí donde yo creo que se abre una beta, o no una beta, muchísimas betas o campos de actuación, y animo, yo no sé ya si me estoy extendiendo demasiado, ¿no?, a los estudiantes que están aquí presentes para ayudar a la cuestión de la investigación, de seguir por estos múltiples caminos o vías, porque, al igual que ocurre con la leche en Galicia, ya con esto acabo por la mención al plátano canario, hay otra cosa que influye en la producción de los alimentos, en concreto del plátano, y de este caos o de esta esquizofrenia normativa que yo como ciudadana, pero también como investigadora, asisto a todo lo que veo, ¿no? ¿Cómo poder evitar eso? O realmente, si se está gestionando toda esa pica de sobreoferta de plátano, porque ya hay alguna medida a través, no ley normativa, sino de estrategias de lo mando como compost para alimentación de ganado, o lo gestiono como desperdicio para bancos de alimentos. Es decir, hay otra red social que está actuando sin normas, que está posibilitando la redistribución de todo esto. Entonces yo prefiero que luego hagamos un debate o que me preguntéis todo lo que queráis y nada más, lo dejo ahí en el aire. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues damos la palabra al profesor Bonet, que como ya os he dicho, yo aquí he de poner la guinda, no solamente es profesor de la Universidad de Valencia, del área de Derecho Procesal, sino, como os he dicho antes, también el presidente de este tribunal, del Comuner del Roller de Gracia de Horta de Aldaya, que no es una cosa menor, sino que es una cosa pues muy trascendente, y que nos va a contar pues la importancia del uso del agua, obviamente, para que estos espacios productivos pues puedan existir y mantenerse. Pues cuando quieras, Pepe. Bueno, pues muy buenos días. Decía Cicerón que la gratitud no solamente es la primera de las virtudes, sino que engendra todas las demás. Y a mí, que me gustaría ser agradecido, pues le tengo que agradecer a la profesora Reyes Marzal que me haya invitado, me haya dado la oportunidad de estar aquí hablando sobre algo que me encanta, que es el tema de los tribunales tradicionales y constitucionarios. Mi línea de investigación van de los tribunales tradicionales a la inteligencia artificial, sin término medio. Y bueno, y también agradecerles a todos ustedes que estén aquí escuchándome. El otro día, el jueves pasado, celebramos unas jornadas en Aldaya precisamente sobre el Tribunal del Comuner, Cultura y Derecho,
y nos hablaba el profesor catedrático de Derecho Romano, Alejandro Baliño, de la historia del agua y de los conflictos. En una publicación que salió en el año 2022, el síndico de mi comunidad escribió un capítulo que se titulaba Agua es vida. El agua es el bien más preciado que necesitamos los humanos, incluso más que el alimento. Bueno, igual que el alimento, pero es más rápido si nos falta, pues, de tener sus efectos. Por lo tanto, el agua es lo más importante que tenemos y lo más necesario, bueno, aparte del aire, que también, obviamente, el aire todavía más, ¿no? Porque eso todavía es más rápido, sí, pero bueno, en cualquier caso, el agua es muy importante y precisamente por eso, nos contaba el profesor Baliño, justamente por eso que en la historia pues había generado multitud de conflictos. Es más, si analizamos los conflictos de la historia, la mayoría de ellos tenía una relación directa o indirectamente relacionada con el agua, el consumo del agua dada su necesidad. Obviamente el aire, pues eso no era objeto de apropiación, la comida sí, el agua también, y por eso el agua justamente ha sido una fuente de vida, pero al mismo tiempo una fuente de conflictos, ¿no? Y justamente los conflictos, pues se supone que necesariamente generan pues un sistema de resolución de los mismos, que puede ser a garrotazo limpio, como era el sistema entre comillas germánico, que era un poco los inicios de la solución de los conflictos, y luego puede ser a través de otras vías, pues un poco más civilizadas, ¿no? A medida que va aumentando la, digamos, mejorando la, digamos, la vida social, ¿no? Pues los sistemas de resolución de conflictos pues van avanzando, ¿no? A través de, bueno, pues puede ser a través de sistemas de autotutela, sistemas de autocomposición, que es un poquito más moderno porque ya vamos poniéndonos de acuerdo con la ayuda o no de terceros, o sistemas de heterotutela a través de los cuales pues un tercero pues nos impone esa solución, ¿no? Bien, lo bien cierto es que sistema de distribución de aguas, sistemas de uso del agua, pues va relacionado al conflicto, y eso es un hecho empírico que se ha constatado, ¿no? Y el conflicto pues va unido a su vez a el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos. Cuando antes comentó el profesor Boix que el Tribunal de las Aguas era el más antiguo de España, en realidad el más antiguo de Europa, incluso yo diría el más antiguo del mundo, digamos que estaba haciendo un trabajo de imaginación, ¿no? Porque realmente no tenemos documentos que nos constaten cuál es el momento de su nacimiento, se desconoce exactamente. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que era muy antiguo. ¿Por qué? Porque el rey Jaime I, cuando llega a Valencia, otorga un privilegio al Tribunal de las Aguas de Valencia, diciendo que puede continuar regando como se hacía en tiempos de los sarracenos. Por lo tanto, ya estaba presuponiendo la existencia de un sistema de riego y, por lo tanto, se supone un sistema de resolución de conflictos. Ahora bien, que fuera de origen árabe, que quizá la hipótesis más plausible, o que fuera de origen romano, que también podría ser porque ellos se ocuparon mucho del agua, pero también es verdad que también se ocupaban de dejar documentos y dejar monolitos para atestiguar sus creaciones, y de eso no tenemos constancia, o que fuera incluso de origen anterior íbero con antecedentes. Eso en cualquier caso no se sabe, se puede imaginar, y podemos imaginar que habiendo sistema de distribución de aguas, pues que hubiera un sistema de resolución de conflictos, supuestamente muy antiguo. Y en el año 1960 el Tribunal de las Aguas de Valencia celebró su milenario, pero su milenario fijando la fecha en algo imaginario porque realmente no se conoce. Por lo tanto, lo mismo ocurre con nosotros, que 20 o 20 y poco años más tarde, el mismo rey don Jaime, a los sarracenos de Aldaya, que es una población que está a 5 kilómetros de Valencia, también le otorgó el mismo privilegio. Y supuestamente tampoco tenemos constancia de cuál es su nacimiento, y podemos reivindicar, entre comillas, que somos casi tan antiguos, con más o menos 20 años más antiguo, pero porque el reconocimiento del rey Jaime es posterior, pero el nacimiento del tribunal no se sabe exactamente. En fin, no se sabe. Lo único que sabemos ciencia cierta es que es muy antiguo, y es muy antiguo porque el sistema de aguas de distribución de aguas es muy necesario, genera conflictos y a su vez resolución de los sistemas. Buena prueba de que es necesario un sistema de resolución de conflictos en los supuestos de distribución de agua es que desde la primera ley de aguas
ya se establece que todas y cada una de las comunidades de regantes españolas, que hay no sé cuántas, por no las he contado, pero tiene que haber muchísimas, miles, pues todas ellas han de tener un jurado de riegos, es decir, un sistema de resolución de conflictos. Otra cosa es que en virtud de la amplitud o de la necesidad, pues se vayan constituyendo o vayan ejerciendo sus funciones, pero por ley, necesariamente todas y cada una de las comunidades de regantes han de tener su sistema de resolución de conflictos. Ahora bien, tengo que destacar que ya desde la primera ley de aguas hasta las sucesivas, hasta la actual, la propia ley de aguas reconoce los sistemas de resolución de conflictos anteriores a la primera ley de aguas, ¿no? A los llamados tribunales constitucionarios y tradicionales, que les reconoce su virtualidad y por lo tanto permite que continúe su ejercicio tal como se hacía antiguamente. Hay que destacar, y me gustaría que esto quedara claro, que en el mundo, conocidos al menos, hay 5 tribunales constitucionarios y tradicionales. Uno está en Perú, se llama el juzgado de los jueces de aguas de Corongo, que es una región de Perú, que además para llegar allí hay que ir a Lima, luego a Trujillo, y luego hacerse 15 horas en coche por ahí por las montañas. O sea, es algo bastante insólito, porque a mí me apetece ir un día de estos a conocerlo, pero está bastante complicado. Y luego tenemos en España 4 tribunales más. Uno que está en Murcia, que es el llamado Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, que fue reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1999. Tenemos el famosísimo Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, que es el primero que fue reconocido. Ya en la propia primera Ley de Aguas se habla del mismo. Es más, en el preámbulo se dice que se copia el sistema de resolución de conflictos del Tribunal de las Aguas precisamente para crear los jurados de riego, porque se establece como modelo, ha sido modelo para los modernos jurados de riego y además ha sido modelo en muchos sistemas de resolución de conflictos en América, en Asia, en todos los continentes, que han venido aquí a Valencia a imitar el modelo. Y luego tenemos el llamado Tribunal del Comuner del Roger de Gracia del Horta de Aldaya en la provincia de Valencia, y en la provincia de Alicante el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. 5 en el mundo, 4 en España, 3 en la Comunidad Valenciana, 2 en la provincia de Valencia. Yo creo que los valencianos, como mínimo, tenemos que estar orgullosos de tener algo que es bastante insólito y además exitoso, porque, ya digo, el sistema del Tribunal de las Aguas de Valencia, que a su vez coincide con los sistemas, básicamente, ¿no?, en esencia, aunque tiene sus diferencias, con los sistemas de Aldaya y de Orihuela y de Murcia, pues es el modelo que se ha establecido en todo el mundo para la resolución de los conflictos en materia de aguas, lo cual yo creo que es algo bastante significativo, ¿no? Dentro de estos jurados de riego, pues hay también diversas modalidades. Hay algunas comunidades que en algún momento formaron parte del Tribunal de las Aguas, como la llamada sequía del Oro, la sequía del Turia, ¿no?, que fue en algún momento del Tribunal de las Aguas, luego salió. Y luego tenemos una cosa bastante insólita aquí en Valencia, que también es bastante rara, aunque no es un tribunal constitucional y tradicional, como es el Tribunal de Francs y Marchals y Extremals de la ciudad de Valencia. Yo no sé si conocen la zona de la ciudad de las ciencias, todo aquello. Si se dan cuenta, hay una avenida, la avenida Ferrandis, ¿no?, me parece que es, pues todo aquello es una huerta muy curiosa, donde conocida porque hay un famoso restaurante. Bueno, pues todo eso tiene un sistema de resolución de conflictos muy específico y muy curioso de estudiar, ¿no? En este caso, el tribunal lo ejerce el Ayuntamiento de Valencia. Las acequias son del propio ayuntamiento, por eso el sistema de resolución de conflictos lo ejerce el propio ayuntamiento. Y luego las tierras, casi todas ellas son de la Diputación de Valencia, y las tiene arrendadas históricamente a la gente que está por allí. Pero bueno, es una cosa curiosa que tiene su sistema de resolución de conflictos, y aun siendo un órgano administrativo claramente, y no un órgano, digamos, de la Administración de Justicia, ahora comentaré esto, bueno, pues tiene sus particularidades y sus curiosidades. Todo esto de los tribunales, desde el punto de vista procesal y administrativo, genera algunos problemas incluso de carácter dogmático interesante, porque fíjense ustedes, en el año 99 se reconoce al Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, el 15 de diciembre de 2021 se reconoce a los tribunales de Orihuela y al Tribunal de Aldaya. Hasta ese momento eran órganos administrativos. A partir de ese momento, conforme previene la Constitución, el artículo 125, que dice que
los ciudadanos podrán participar en la acción de la justicia a través del jurado, de la acción popular y de los tribunales constitucionales y tradicionales. No expresa cuáles son, pero luego la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 19, nos dice cuáles son los tradicionales y constitucionarios. Pues el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia en el año 99 y el Jurado Privativo de Aguas de Orihuela del Tribunal del Comunero del Roller de Gracia de la Huerta de Aldaya en el año 2021 empiezan a ser órganos para la administración de justicia conforme los artículos 125 de la Constitución y 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, pasan de ser órgano administrativo a ser órgano jurisdiccional. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la distinción entre órgano administrativo y órgano jurisdiccional? ¿Dónde están las diferencias? Porque García de Enterrías siempre hablaba diciendo los órganos administrativos actúan en interés propio, los órganos jurisdiccionales en interés ajeno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que porque una ley te reconoce ya actúas en interés propio y luego en interés ajeno. ¿Es esa realmente la diferencia entre un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional? ¿La frontera entre un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional no es tan clara como se presenta? Porque luego dice, bueno, resuelven con irrevocabilidad, eso está claro. Desde que son reconocidos, desde ese momento ya no cabe impugnación en el contencioso administrativo ante los supuestos actos administrativos anteriores, porque ya son irrevocables las decisiones. Una vez reconocido, ya no cabe impugnación, lo único que cabe sería acudir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pero ya no un recurso contencioso. Y esto tiene una importancia práctica bastante importante. Imagínense una comunidad como el Tribunal del Comunero del Roller de Gracia, que tiene un presupuesto anual de 5.000 euros anuales, reales, 5.000 euros. Imagínense que dicta un acto administrativo y es condenado en costas, pues vamos ya directamente al concurso de acreedores, porque no podemos pagar esas costas. El mínimo para un contencioso son 3.000 euros, o eran hace 20 años, y no sé ahora cómo estará el tema en los criterios orientativos, ¿no? Pero vamos, un contencioso contra una comunidad de regantes como la nuestra es irnos directamente al concurso de acreedores, porque no podríamos asumirla, porque no tenemos presupuesto, ¿no? Claro, imagínense la diferencia entre eso a ser una resolución jurisdiccional en la que no cabe recurso, y si le impugnas te vas al Tribunal Constitucional y ya dirá el Tribunal Constitucional lo que tenga que decir, si nos anula o no la resolución, pero no nos va a condenar en costas, porque somos un órgano de justicia, no un órgano administrativo que dicta un acto administrativo que luego eres parte en un proceso contencioso administrativo. La diferencia es significativamente grande, entre esos 4 tribunales que tenemos en España, que son órganos jurisdiccionales, y el resto de jurados de riego de todas las comunidades de regantes que dictan actos administrativos que son órganos administrativos. Pero bueno, en cualquier caso, ahí se plantea un problema dogmático de la distinción entre un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional. Como mínimo estamos en la frontera entre órgano administrativo y jurisdiccional. El profesor Ochoa Monzó tiene un artículo sobre esta cuestión que lo titula La huida del derecho administrativo, diciendo que esto es otra cosa. Bueno, no quiero alargarme mucho porque vamos un poco más de tiempo, creo que me quedan unos minutos por el tiempo que me han otorgado. Solamente quiero destacar que estos tribunales constitucionales y tradicionales tienen un importantísimo valor cultural y un importantísimo valor jurídico. Todos ellos o son bien de interés cultural o son patrimonio de la humanidad declarados por la UNESCO. En el año 2009, en Abu Dhabi, la UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a los tribunales del Mediterráneo español, y en ese momento estaban reconocidos expresamente el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, y actualmente los otros 2, también del Mediterráneo español, que en principio genéricamente estarían amparados por esta declaración, están aspirando a ser declarados no solamente tácitamente, sino también expresamente en ese patrimonio inmaterial de la humanidad. Por lo tanto, son elementos de cohesión social y con un importantísimo valor cultural, que no voy ahora a insistir con eso. Además, la profesora Marzal es especialista en esa materia y ha escrito sobre esta cuestión, y yo le recomiendo su lectura. Pero además tienen un importante valor jurídico, además de la cuestión dogmática, para distinguir lo que es un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional, que en mi opinión no está tan clara la diferencia, o al menos los criterios tradicionales no están tan claros, aquello de la irrevocabilidad que distingue al órgano jurisdiccional frente al
al administrativo. Bueno, pues sí, es una característica. Si es irrevocable, pues no eres administrativo. Pero es que puede ser revocable y tampoco serlo, como en los procesos sumarios, los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y además, cuando estos tribunales, a partir del año 2021 o el 99, el Consejo de Hombre Bueno de la Huerta de Murcia empieza a ser revocable, lo hace por imperio de la ley. Podemos saber que es irrevocable porque lo dice la ley, pero no si merece serlo en realidad. Por lo tanto, es un criterio un poco discutible, ¿no? Y luego lo de la heterotutela y la autotutela, pues es un criterio que está muy bien, leyendo a García Enterría te convence, pero claro, luego la realidad es un poco más compleja, más complejo todo esto, ¿no? Porque claro, es que los intereses generales cada vez se expanden como el universo y además se solapan muchas veces con los intereses particulares. Entonces, el que haya un órgano administrativo o pueda haber un órgano administrativo resolviendo cuestiones o aplicando normas en aras del interés propio, que es el interés general, pues muchas veces se puede solapar al mismo tiempo con los intereses particulares. Y ahí pueden venir las dudas de inconstitucionalidad, como ya se ha declarado por vulneración del artículo 117.3 de la Constitución, que dice, como bien saben ustedes, que la función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar los juzgados, corresponde exclusivamente a los jueces y los tribunales. ¡Ja! A los jueces y los tribunales y a los funcionarios de un montón de sitios también. Entonces vamos a ver ahí qué está pasando. Funcionarios o en este caso agricultores legos en derecho, ¿no? Y luego con esto termino ya. Estos tribunales tienen un interesantísimo tema de aspecto jurídico, ¿no? Porque, y además de aspecto procesal, concretamente, ¿no? Porque ¿qué aspira toda reforma procesal? Pues a tener procedimientos rápidos y baratos. Esa es la mayor aspiración. Actualmente, no voy a ahora hablar de esto porque ya me canso de decirlo, nosotros vivimos en un estado de justicia desastrosa, calamitosa, vivimos en el colapso, y eso hay que decirlo, y lamentablemente lo hemos normalizado, porque procedimientos que deberían durar 5 días, un mes, mes y medio, como mucho, están durando 5 años, 6 años, 8 años o los que haga falta. Y lo hemos normalizado, porque te vas a los juzgados y ahí todos van a almorzar a la misma vez, no dejan, llegan a las 9:30, se van a las 2, y como si no pasara nada, con los dramas que se están resolviendo en los juzgados. Y lo hemos normalizado. Bueno, pues resulta que estos tribunales son baratísimos, porque prácticamente no cuestan nada, o cuestan muy poco, solamente cuando hacen falta informes periciales, que son en muy pocas ocasiones, pueden cobrar algo y cobran poco, ahí no cobra nadie. Además están prohibidos, en el caso del Tribunal de las Aguas, en otros no, pero en el caso del Tribunal de las Aguas están prohibidos los abogados, lo cual dicen algunos que por eso ha subsistido tantos miles de años. Y son muy baratos, pero es que además resuelven los conflictos en 1 semana, 2 semanas como mucho, en el peor de los casos 3 semanas cuando hay problemas de notificación, que normalmente se resuelven en 1 semana. Es decir, tenemos un procedimiento que se resuelve en 1 semana, que es baratísimo. Señores, tómenlo como ejemplo. Tenemos nosotros en la jurisdicción procedimientos carísimos que duran años. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y además tengo que decirles que el único procedimiento injusto que se conoce al Tribunal de las Aguas forma parte del mundo de la ficción. Solamente en el libro La Barraca de Blasco Ibáñez hay un ejemplo de una resolución del Tribunal de las Aguas de Valencia injusta, que además digamos que es ficción. ¿Por qué? Posiblemente porque los asuntos son fáciles, pero también porque realizan una actividad investigadora, porque claro, esto nace hace 1000 años y aquí la distinción entre proceso penal y proceso civil no estaba clara. Pues hay una fase de investigación donde el tribunal actúa activamente para informarse y para buscar la verdad, y al final cuando se resuelve, unido a que los casos son fáciles, ¿no? Y que más o menos la gente es honrada cuando declara y dice verdades y todo esto, pero al final resulta que tenemos un procedimiento veraz, rápido y barato. No sé, la aspiración de cualquier reforma procesal pues es esa, ¿no? Procedimientos rápidos y baratos. Y nada, lo dejo aquí, muchas gracias, reitero mi agradecimiento por su atención. Bueno, pues si queréis formular alguna pregunta, alguno de los ponentes, es el momento. Ahora, hable ahora o calle para siempre. Gabriel. Bueno, prohibidos. Vamos a ver. Hay costumbre de que no actúan. De hecho, no han actuado nunca. Pero ojo, ojo, ojo. La costumbre crea derecho, ¿eh? La costumbre crea derecho. Entonces, bueno, es una prohibición entre comillas.
no estoy absolutamente seguro, pero creo que no se le ha permitido actuar a un abogado en el tema de las aguas. Creo, no estoy absolutamente seguro. Nosotros no nos ha dado el caso. En el caso del Consejo de Hombres Buenos sí que actúan habitualmente abogados. Además, tú te vas a una sesión del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y prácticamente no tiene ninguna diferencia respecto a un proceso judicial normal y corriente, con la única diferencia de que los jueces son agricultores. Y también porque resuelven cuestiones de hecho, ¿no? Realmente el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, además de que resuelven alguna cosita más que nosotros, porque nosotros resolvemos básicamente conflictos de riego, disputas en materia de riego. Ellos además resuelven otras cosas como temas de distancia de las plantaciones a los lindes y tal, algo más que la mera cuestión de hecho de conflictos de agua. De todas maneras, yo no estoy de acuerdo con esa expresión de que resolvemos cuestiones de hecho solamente. Eso forma parte de la dogmática habitual de la literatura, pero cuando se está resolviendo un conflicto de aguas, aunque son obviamente casi todo cuestiones de hecho, pero también se resuelven cuestiones jurídicas, porque en definitiva se está analizando hechos que pueden ser infracciones que están tipificadas en las ordenanzas y se están aplicando unas sanciones o unas penas, o llámese como se quiera, porque las ordenanzas a veces las llaman un poco de cualquier forma, ¿no? Es decir, están aplicando ordenanzas a los casos concretos, exactamente lo mismo que hace un juez. Tenemos una norma genérica que se concreta en el caso concreto y se traslada a la realidad. En este caso es lo mismo, es un ámbito muy acotado, muy concreto, pero tenemos unas ordenanzas que se aplican a unos casos concretos y por lo tanto se pasa de lo genérico a lo concreto y eso es exactamente la aplicación del derecho en el caso concreto. Por lo tanto, es una cuestión de hecho y una cuestión también de derecho. Lo que pasa es que, claro, como son legos en derecho, dice, bueno, ¿cómo pueden aplicar cuestiones de derecho? Bueno, ya, pero es que como las ordenanzas forman parte de las costumbres y son los que conocen las costumbres, pues entonces las aplican, pero están aplicando derecho. Bueno, ¿una pregunta más? Manuel. Sí, gracias. Mientras tú hablabas, Sí. realmente para mí se me ha abierto un mundo, Con la paja del arroz. Entonces yo no he dejado que otra cosa de preguntar a mis amigos que se ocupan de estos temas qué ocurre en otras partes de Europa con los restos del arroz. Porque realmente lo que me has presentado, para nosotros es completamente nuevo, original y negativo. Muy negativo. En otras partes de Europa está prohibido quemar los restos. Se practicaba hasta los años 70 más o menos. Ahora está completamente prohibido. Me refiero al norte de Italia, que es la otra gran región productora de arroz en Europa, para los chicos. Allí está completamente prohibido por leyes regionales que dicen, señores, aquí no se quema nada. Porque lo que tú nos has presentado es un ecosistema, en teoría protegido por la ley, que produce una cosa muy típica que es el arroz, pero ese arroz está contaminado. O que es el resultado de un ambiente muy, muy dudoso. Porque hasta qué punto llega la contaminación del agua, del suelo, del aire. Yo creo que la gente que compra arroz, típicamente de la Albufera de Valencia, esto no lo sabe, porque si lo supiese, a lo mejor se hubiese producido. Pero la cosa que me sorprende es que allí donde está prohibido quemarlo, la paja se intenta utilizar de otra forma. Biocombustibles, producción de materiales para la construcción. Entonces, ¿cómo es posible que Valencia tenga un sistema agrícola tan atrasado? Por razones simplemente electorales, porque para mí lo que has presentado es una agricultura ancestral, más que ancestral, la que practicaban los primeros hombres en África, que quemaban para cultivar y adelante. Es decir, ¿es posible que esto sea así en una región, en una realidad valenciana, simplemente por cuestiones de electoral? Y muchas gracias. Me iré a ver lo que hacen en India o en China. ¿Puedo decir una cosa? No lo sé, Sí, porque claro. es sorprendente, Sí. Yo en mi casa he hecho obras y el sistema de insonorización está hecho de payús. Exacto. Es que hoy la ciencia... Lo que pasa que no se produce lo suficiente, pero hay. fuimos a Madrid, a Casa de Cor, y vimos la empresa que fabricaba de productos del payús, hacía Es un terreno de experimentación láminas y tal. y de investigación científica. Yo creo que esa ha de ser la vía, el reciclaje, pero claro,
Es que aquí pero parece ser que hay una resistencia. Bueno, Sí, es mucho más fácil quemar, pero es curioso que la industria valenciana no utilice estos restos como materia de segunda mano. Se intenta. Y la introduzca, que ahora va de moda, ¿no? La reintroducción de las segundas materias. Pero no lo sé, me digo, Sí, gracias. sí, El no. viaje mereció la pena, ¿eh? Claro, no compraré arroz de Valencia, eso seguro, ¿eh? ¿Puedo decir otra cosa? Bueno. Puedo decir otra cosa. Yo tengo un amigo sevillano que produce arroz en Sevilla, lo manda aquí se empaqueta y se vende como arroz valenciano. ¿Y en Valencia, en Andalucía hacen lo mismo? Sí, y en Cataluña, en el del Tebre, que también un poco... El mayor productor es Cataluña, el mayor productor Sí, de arroz. bueno, por la estadística Según eso que has aparecía presentado ahí, tú. sí. La primera es Cataluña. Era Cataluña, pues no muy bien. Una dimensión Tercera de Andalucía. entre la incompatibilidad entre agricultura Sí. y prácticas. Yo creo que quizá la diferencia en esa situación italiana que dices y la nuestra está en la estructura del parcelario. O sea, y parte de la oposición al tratamiento es que entrar a los campos es muy difícil, son espacios angostos, aquí es un espacio minifundista, con espacios muy angostos donde no pueden entrar o entran con cierta dificultad los camiones o las furgonetas o el transporte que pudiera hacer esa recogida de manera que fuera operativa, de manera que fuera rentable económicamente, por así decir. Y es entonces cuando el agricultor no puede hacer frente porque el precio del arroz no le permite integrar ese coste en el precio del arroz, ni tampoco en su propia actividad. Seguramente hay un deficiente tratamiento del sistema de módulos por los que tributan los agricultores, que a lo mejor no les dejan integrar eso, no sé. Debe haber, no es solamente una única situación la que se produzca, seguramente ocurra eso. Y después, en relación con la posibilidad de contaminación, yo creo que el arroz valenciano pasa todos los controles que tocan, sí, lo he de decir, porque claro, comemos todos los días y horas, o sea, el arroz es... Bueno, sí, habrá, no sé, también quemamos las fallas, que producen también mucha más contaminación en menos días, ¿no? Y realmente aquí el sistema Quepar, porque claro, lo que viene a decir la regulación esta de las instrucciones técnicas es cómo quemar, pero los agricultores saben cómo quemar y realmente cuando queman o cuando mejor queman es cuando el aire viene de poniente, de manera que se va hacia Italia precisamente, o sea, hay que quemar cuando el aire va para allá. Hay mucho más, por suerte. Como ya ves, Entonces, cuando menos contaminación llega hacia adentro, ¿no? Pues y en eso, pues que obviamente pues el aire viene como viene, o sea, igual no llega el aire de poniente en todo el periodo de quema. Aunque el periodo de quema este año, yo creo que otros años no era tanto, el periodo de quema se extiende este año hasta 31 de diciembre del 24, o sea que para cuando vengan a quemar esa paja se habrá desintegrado, no sé también por qué, porque realmente la siega, pues yo creo que han acabado prácticamente todos los de este espacio, y puede faltar alguno una semana de siega, pero ahora ya no. Entonces, ¿por qué se queda ahí o tal? Y sí, a lo que dices, el gobierno valenciano es un gobierno ahora nuevo, salido recientemente, ¿no? Y parte de sus compromisos políticos era dar satisfacción a esa demanda, a esa y otras muchas demandas del campo. Y el campo demanda eso. No me digas exactamente por qué o cómo o cuál es la idiosincrasia de ese sector que en vez de pedir pues eso, evolucionar y tal, sigue muy anclado en esa forma de trabajo y paralelamente hay que decir que es un sector que está sufriendo mucho porque nadie quiere dedicarse a la agricultura, la mecanización de estas parcelas es casi imposible y muy difícil, el envejecimiento del agricultor pues es una realidad a la que difícilmente pues se va a poder dar una solución. Entonces, pues un poco dar la respuesta, bueno, pues quemad y sacad el producto y a rodar. El producto obviamente no se contamina de ahí, porque las aguas, en este caso las aguas requieren de un aporte, para eso tienen juntas de desagüe específico en la Albufera, que es un lago de agua dulce, que requiere de, o sea, no se estancan las aguas en sí mismo, allí donde se produce, porque cuando viene ahora este momento se abren las compuertas y eso sale al mar. Realmente esto se estructura en lo que se llama tancach, cerramientos, que están en un nivel más bajo que lo que es la Albufera, con las compuertas que cierran y solamente se anegan
cuando se abre para quien será. O sea, realmente el grado de, yo no soy especialista obviamente en esta ciencia, ¿no? El grado de contaminación del producto pues no es, por así decir, preocupante, que lo podría ser por esos sistemas, pero obviamente está muy retrasado en esa situación. Bueno, gracias, muy interesante. Nada, sí. Bueno, pues si os parece, cortamos y nos vemos 20 minutos.